Hace mucho tiempo había solo películas, televisión y libros para entretener a las masas. Hasta ahora. Cuando de hecho eres capaz de controlar y manipular ese mundo virtual frente a ti, se siente muy bien. Pero los videojuegos buscan algo más que el control. Buscan la historia perfecta. Esta es la situación. Otro miembro del equipo científico desapareció. No hay juego que no pueda mejorarse con una buena historia y buenos personajes. Mataron a mi padre. Quizá haya una oportunidad de combinar la historia con la posibilidad de hacer elecciones. ¿Qué es lo que define los juegos? Pero aún falta un elemento vital de la historia, la emoción. Lord Bunker. ¡Apunten! ¿Puede un videojuego hacerte llorar? Una vez que hayas contestado que sí a esta pregunta, entonces creo que no hay razón para que alguien no juegue videojuegos. La era dorada de los juegos de galería llegó a la cima a finales de los 70 y principios de los 80, con las píldoras saltarinas de Pac-Man e invasores espaciales no identificados. Los videojuegos les permitían a los jugadores controlar su propia experiencia digital. Pero si esta nueva forma de entretenimiento había de durar, los diseñadores de juegos sabían que necesitaban lo que ya tenían la televisión y las películas, una historia. Creo que al comienzo los videojuegos se trabajaban con una técnica mecánica muy simple, como Pong, donde se rotaba un dial y se movía una raqueta. Para el movimiento de la bola usábamos algo de física, pero en realidad no trata sobre nada, es solo diversión. Para mantener entretenidos a los jugadores, los diseñadores aprendieron de los cineastas que debían conectarse con el jugador. Para que los juegos pasaran del nivel de ser solo una actividad divertida como Pong, o ser un real entretenimiento que compitiese con películas y libros, los juegos tuvieron que cruzar el umbral y llegarnos de forma similar a una historia, con respuestas emocionales, con personajes con quienes pudiésemos involucrarnos y que no nos importaran. A finales de los 70, un film innovador llevó las películas de acción a nuevas alturas, al fundir una batalla de ciencia ficción con una historia dramática. Guiado por un héroe Jedi, el viaje de Luke Skywalker era un llamado a la grandeza y una oportunidad para que un hombre hiciese un gran cambio. Un tema que muchos conocen. George Lucas aprendió del texto clásico de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. La Guerra de las Galaxias mostró este tipo de narrativa con una especie de estilo rápido, con toda esa gran tecnología y efectos especiales que no denigraban la historia. Y su influencia aún puede sentirse en los videojuegos. Los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias llevaron a las personas a los cines. Pero en el mundo del videojuego, los juegos no eran más que juguetes inertes. Había juegos espaciales como Asteroids e Invasores Espaciales, pero no tenían personajes ni historias. Al menos no todavía. Cuando la Guerra de las Galaxias incendiaba las pantallas de todo el mundo, los juegos estaban en su infancia. Así que creo que en primer lugar la industria del videojuego estaba luchando por hacer que esos juegos funcionasen y explorando cómo usar controles en videojuegos. Creo que en ese momento una historia no era algo que colocabas en tus juegos. Los videojuegos tuvieron que aprender de las películas que las buenas historias con acción emocionante colocan a las personas en sus asientos y finalmente detrás de los mandos. Para mí es más interesante si hay una narración épica y yo soy un héroe y estoy en la travesía épica de Joseph Campbell. De haber personajes, y si vamos a preocuparnos por ellos, tenemos que pensar en la emoción. En el futuro seremos un mercado masivo de entretenimiento y seremos capaces de deleitar y entretener a los clientes que tienen gustos diferentes, al igual que la televisión, los libros, la música o las películas.
No es diferente a cualquier otro medio creativo, en mi opinión. Y los mejores artistas encontrarán el modo de hacerte llorar. Lord Banker. ¡Apunten! Pero para crear emoción en los videojuegos, los programadores tendrían primero que aprender a convertir píxeles y plomeros en nuevos héroes de videojuegos. Luego de que millones de personas siguieran el viaje heroico de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, los videojuegos notaron que tal vez ellos también necesitaban un héroe. Pero la falta de poder de cómputo limitó a los diseñadores en lo mucho que podían desarrollar el aspecto de un personaje sin hablar de su historia. Se requeriría la imaginación de un artista y una naciente compañía para convertir los videojuegos en algo más que un juguete. Antes de que la compañía japonesa Nintendo irrumpiera en los videojuegos, producía de todo, desde juguetes plásticos hasta barajas. En los 70, la centenaria compañía ubicada en Kioto incursionó en el negocio del videojuego al distribuir la Magnavox Odyssey en Japón. Sin embargo, para establecerse como jugadores reales en el creciente mercado de los videojuegos, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, envió a su yerno, Minoru Arakawa, a los Estados Unidos para crear Nintendo of America. El señor Arakawa dijo, bien, Raidenscope será nuestro invasores espaciales, será nuestro Pac-Man, será nuestro gran producto. Ordenaré 3.000 de ellos desde las oficinas japonesas. Antes de que llegasen esos 3.000 juegos, la unidad de prueba ubicada en un bar estadounidense llamado The Spot Tower, en Seattle, comenzó a ganar cada vez menos dinero. Entonces pensó, ¿o no? Tendré todos esos juegos de Raidenscope por allí amontonados. ¿Qué voy a hacer? Varados con un costoso inventario del fallido producto, Nintendo of America necesitaba un juego exitoso que pusiese a jugar a las máquinas sin vender. Todo lo que tuvo que hacer fue cambiar un par de pequeños trozos de papel, colocar otro juego y tuvieron un videojuego nuevo. Lo que ocurrió al final fue que Yamauchi no tenía diseñadores de juegos, todos trabajaban en otros proyectos. Así que dijo, usemos a este sujeto llamado Miyamoto. Y fue con él y le dijo que les diseñara un videojuego. Miyamoto fue contratado como artista por Yamauchi, un amigo de su padre, en 1977. Ya que no era programador de oficio, Miyamoto estaba más interesado en contar pequeñas historias en sus videojuegos. Las primeras personas en la industria del juego eran tecnólogos, eran jugueteros que ahora tenían computadoras en lugar de un juego de trenes. Pero Miyamoto era un artista, quería ser titiritero, quería ser un artista de algún tipo. Shigeru Miyamoto tuvo la visión de un juego que era divertido de jugar. Realmente trataba de recrear la sensación de deleite, asombro y emoción que tuvo cuando niño al explorar el mundo. También fue inspirado por el anime y el manga, que hicieron a su personaje claramente japonés. El anime, el manga y las caricaturas japonesas son muy diferentes del gusto estadounidense o europeo. Los japoneses crecieron en un ambiente donde se veían muchos personajes infantiles adorables. Y han pasado más de 40 años. El manga y el anime han afectado mucho a los japoneses. Es uno de nuestros componentes culturales clave. Creo que nuestro deseo por esos entretenimientos, como los videojuegos, el manga y nuestras tendencias inmaduras,